Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Vamos a esperar que la gente se conecte. A esta hora acá en Ecuador son las 9:24 y en Venezuela son las 10:24. Entonces, quiero hacer este video en vivo porque creo que es algo muy importante y voy a hablar sobre algo que está aconteciendo, sobre la depresión. Y algunos le llaman el asesino silencioso. Entonces estaremos hablando bajo el tema depresión, asesino silencioso. Estamos tratando siempre de que las cosas mejoren y creo que es muy importante hablar de eso, de la depresión. Nosotros normalmente cuando hablamos de la depresión creemos que eso no puede, le afecta a un grupo de personas y a otras no. Nos seguimos esperando que se conecten personas y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahorita la depresión, según la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente 800.000 personas se quitan la vida al año. En proporción, estaríamos hablando de que cada 40 segundos se quita la vida una persona. Entonces, al ser cada 40 segundos que se quita la vida de una persona, estaremos hablando de que es bastante alarmante. En unos casos como en España, diariamente mueren 11 personas. En Japón aproximadamente 70 personas. Y quiero hablar sobre lo que dice la Biblia acerca de la depresión. Y vamos a leer en el libro de Isaías 43:18. Vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra 43:18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hablamos de que la depresión es algo que está aconteciendo en la humanidad y muchas veces nosotros olvidamos de que Dios no nos ha llamado y Él siempre nos dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, que he aquí, Él va a hacer cosas nuevas. Y entonces nos damos de cuenta de que Él está haciendo cosas nuevas, que no podemos traer a la memoria las cosas pasadas porque nos hacen daño. Entonces, la depresión es algo que está aconteciendo a nivel mundial y lo cual nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, muy en serio. Porque normalmente nosotros como cristianos siempre se nos enseñan de lo espiritual, pero tenemos que tomar algo muy importante, es que nosotros somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Entonces, lo que tiene que ver con las emociones tiene que ver con el alma. Entonces, cuando una persona está deprimida es porque tiene algo en el alma, no está bien. Y entonces Dios nos dice que no nos acordemos de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acordamos de las cosas pasadas es donde viene la depresión, psicológicamente comprobado. Entonces, si yo me empiezo a acordar de las cosas que pasaron hace mucho tiempo, hace años, hace meses, entonces yo me voy a deprimir. Y yo me preocupo mucho por el futuro, entonces voy a vivir en ansiedad. Entonces Dios nos dice que no nos acordemos de las cosas pasadas. Y esto yo lo he tomado como algo muy importante y muy serio, porque sucede en el mundo cristiano. Por lo menos hay personas que no creen que un pastor pueda estar deprimido, no cree que un evangelista puede estar deprimido, no cree que una adoradora puede estar deprimida, pero la depresión existe. Y la depresión no es por lo que tú tengas, ¿no? Que yo me voy a casar
y va a pasar la depresión. No, que yo voy a dejar voy a conseguir un trabajo y voy a dejar, se me va a quitar la depresión. La depresión es algo que psicológicamente los médicos lo diagnostican como una enfermedad. Y hay mucho desconocimiento en el pueblo de Dios sobre la depresión. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que pensar en cosas buenas, en cosas positivas, porque nuestro pensamiento va a determinar nuestra actitud. Y si nosotros pensamos cosas negativas, ahí psicológicamente se activa lo que es una hormona que es la hormona del cortisol. Y la hormona del cortisol no sabe distinguir entre una realidad y la verdad. Si tú piensas que algo te va a ir mal, el simple hecho de pensar que algo te está yendo mal, eso significa que tu cuerpo va a empezar a reaccionar y va a empezar a sentirse mal tus emociones, tu mente. ¿Por qué? Porque tú empezaste a pensar cosas malas, pero cuando tú piensas cosas positivas, se activa lo que es la oxitocina, la hormona del vínculo y el del amor. Y entonces el simple hecho de pensar cosas negativas, ya nosotros nos damos de cuenta de que nos vivimos estresados y entonces es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Mucha gente cree que el ser feliz es porque tú tienes una casa, tú tienes una esposa. Sí, tenemos que tener las bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero uno de los puntos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros somos los que decidimos ser felices. No es para que otras personas decidan por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que ser felices. Una de las cosas importantes que usted tiene que tomar en cuenta, hermano, amigo, ¿verdad?, que es algo muy importante, es esto. Mire, la Biblia habla de la depresión, pero cuando nosotros nos vamos a las personas que normalmente tuvieron en la Biblia, uno se da cuenta de que hubo personas que pasaron momentos difíciles y con todo eso ellos estaban alegres. La Biblia habla de Pablo. Pablo fue un hombre de lo que Dios usó grandemente a nivel de ministerio. Pero usted lee la historia de Pablo, Pablo pudo decir, puedo contentarme cualquiera que sea mi necesidad, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez y por todo y en todo yo he sido enseñado. O sea que Pablo fue enseñado a vivir en abundancia, a vivir en escasez. Entonces cuando tú te das de cuenta de que es por lo que tú tienes, no es por lo que tú tienes. Porque si tú te vas a estos tiempos, hay personas muy famosas que se han quitado la vida. Cherry Gree, una modelo Miss Universo en los Estados Unidos, y ella decidió quitarse la vida, y ella era famosa, era muy hermosa, y se lanzó de un noveno piso en los Estados Unidos. Entonces la depresión es algo que fue un papel porque la gente cree que no le va a pasar. Y no es por lo que tenga, sino que es un estado mental. Entonces por eso es que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dirija, que nos dé la fuerza y que nos dé la fortaleza para nosotros poder seguir avanzando. Y que si nosotros tenemos algo o no tenemos, eso no va a determinar nuestra felicidad. Porque la felicidad está en que nosotros tengamos a Jesucristo en nuestro corazón y en que nosotros decidamos ser felices. Porque si usted se da de cuenta, Pablo fue un hombre que cuando usted lee la historia de Pablo, los lugares donde Pablo habitaba Pablo habitó en casas de hermanos, Pablo habitó en templos, Pablo habitó en caminos, Pablo habitó en el mar, Pablo habitó en cárceles y Pablo habitó en una casa alquilada en sí. Pablo tuvo momentos donde Pablo no tenía las cosas que usted puede tener. Pero Pablo pudo decir, puedo contentarme cualquiera que sea mi necesidad, sé vivir en abundancia y yo sé vivir en escasez. Entonces, cuando usted se da de cuenta de que Pablo pudo decir eso, cuando Pablo la Biblia no registra en las historias de Pablo de que Pablo tuvo una casa, de que Pablo tuvo unas bendiciones como otras personas. Pablo simplemente estuvo la confianza en Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros como hermanos, como seres humanos que somos, nosotros vivimos que las cosas están mal, que la situación está difícil, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a deprimir. Y las estadísticas son alarmantes porque cuando usted se da cuenta, ahorita aproximadamente cada 40 segundos se está quitando la vida a una persona.
cada 40 segundos. Y no solamente eso, si una persona se quita la vida, hay 3 personas con depresión. 3 personas con depresión. Entonces imagínense lo que está sucediendo en el mundo. Y lo más alarmante de todo esto es que muchos son personas cristianas. Hay pastores que se quitan la vida, hay evangelistas que se quitan la vida, hay hermanos, hermanas que se quitan la vida, porque simplemente decidieron quitarse la vida. El enemigo los gardea, pero también nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos nuestra mirada en Cristo. Que pase lo que pase, nosotros tenemos que confiar en Dios. Pablo decía que tenemos que contentar, y una de las cosas que decía Pablo en Filipenses es que en todo lo justo, en todo lo bueno, tenemos que pensar en cosas positivas. Si una persona se para en la mañana pensando cosas negativas, que le va a ir mal, va a vivir estresado, se va a deprimir, y entonces nos damos de cuenta de que la persona va a intentar contra su vida. Es tanto lo que yo le estoy hablando, que la Organización Mundial de la Salud ha decretado un estado de alerta en el mundo por las causas de la depresión. De todos los países del mundo, solamente 38 tienen estrategias de prevención del suicidio. Los demás no tienen. Y entonces nos damos de cuenta de que hay personas que a esta hora pueden estarse quitando la vida, de repente están que ya no pueden, que sienten que la vida ya no la pueden soportar. Entonces nuestro deber es saber que nosotros como cristianos tenemos una vida poderosa en Cristo Jesús, que no importa las situaciones adversas en que podamos estar. Podemos hablar de Pablo, y es un ejemplo para usted y es un ejemplo para mí, porque si Pablo no tuvo una casa, no tuvo lugares donde él pudiera decir esto es mío, porque la Biblia no lo registra, y entonces Pablo pudo decir, puedo contentarme cualquiera que sea mi necesidad, sé vivir en abundancia y yo sé vivir en escasez. O sea que Pablo estaba diciendo que él no le importaba las situaciones que estaba pasando, o sea que sí le importaba, pero que él no se iba a deprimir por eso. Y parece mentira, pero cuando Pablo habló esas palabras, eso sucedió hace aproximadamente 2000 años, aproximadamente. Y ahorita, en estos tiempos, en la Universidad de Harvard, a las personas que se terminan de graduar, le están dando un curso donde se habla de aprendiendo a ser feliz. O sea, la gente que no tiene a Cristo, ellos han descubierto en la psicología positiva que sí se puede ser feliz independientemente de lo que tú puedas estar pasando, de lo que yo pueda estar pasando, de la situación difícil que pueda acontecer a nuestra vida. Si nosotros como cristianos creemos que no pasamos momentos difíciles, nosotros pasamos momentos difíciles, pero nosotros tenemos que tener una actitud hacia las cosas que nos están pasando. No podemos decir, no, que la situación está difícil, que no voy a seguir. No, nosotros tenemos que seguir, porque la Biblia nos enseña que Dios está con nosotros. Y muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida. Y una de las cosas muy importantes que está en Hebreo 11 es que Pablo, el autor de los Hebreos, se cree que es Pablo, y otros dicen que es otro autor, pero en el libro de los Hebreos se dice que nos hacemos fuertes en batallas, Hebreo 11. O sea que para usted ser fuerte y yo ser fuerte, nosotros tenemos que pelear batallas. Eso es lo que dice en el libro de los Hebreos. Ahora, ahorita lo que es la psicología está muy avanzada, y hay un campo de la psicología que se llama la resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano de levantarse aún de sus peor caídas. Pero lo más importante de esto es que cuando la persona tropieza y llega a tocar suelo y la persona se levanta, no se levanta con la misma fuerza, se levanta con una fuerza mayor, se levanta más fortalecido por lo que pasó. Entonces nos damos de cuenta de que si nosotros como seres humanos nos preocupamos por muchas cosas y no dejamos que la palabra entre en nuestro corazón, porque es la palabra que nos va a cambiar. Mire que es tan tremendo que en un estudio que se hizo aproximadamente durante 40 años entre niños de 6 años, adultos de 62 años, se descubrió que las personas que leen la Biblia 4 veces por semana reducen la depresión en un 30%.
y reducen la ira en un 32%. Y es un estudio, como quien dice, importante y creo que es de suma realidad porque es un estudio de 40 años. Ahora, cuando hay un estudio de 2 años, de un año, uno puede decir, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero el estudio que yo le estoy hablando es un estudio de 40 años. Entonces, nos damos de cuenta de que ahorita la ciencia ha descubierto que cuando nosotros nos preocupamos mucho por las cosas, nos enfermamos, nos puede dar ciertas enfermedades, ciertas dolencias, simplemente por pensar. Entonces, nosotros no vamos a poder cambiar el pasado. Entonces, si nosotros como seres humanos ya vivimos una situación, una ruptura amorosa, un problema con un familiar, algo que sucedió hace tiempo, nosotros tenemos que pasar la página y seguir hacia adelante, porque el problema es porque nosotros empezamos a pensar y a pensar y a pensar y a pensar en aquello que durante mucho tiempo nos hizo daño y aquello ya tiene que quedar en el pasado. Entonces, psicológicamente, la persona que está deprimida es porque piensa mucho en el pasado y tú no vas a poder cambiar en el pasado. Yo no puedo cambiar el pasado. Ya el pasado nos queda algo muy importante que aprendimos de las cosas que vivimos. Y al aprender las cosas que vivimos nos va a enseñar, nosotros no podemos vivir anclado al pasado, porque si yo vivo anclado al pasado, yo no voy a tener paz, yo voy a tener intranquilidad. Entonces es muy importante de que usted pueda entender que Dios quiere que nosotros crezcamos en toda la área, no solamente lo espiritual. Gloria a Dios por las predicaciones que se dan de los ayunos, de que hay que orar, de que hay que orar, pero nosotros tenemos espíritu y tenemos una alma. Y cuando nosotros empezamos a estar deprimidos, ahí lo que está afectando es el alma de la persona, que son las emociones. Entonces la persona necesita una palabra, necesita alguien que le diga, necesita alguien que le estimule. Entonces normalmente estas cosas pasan desapercibidas en muchas partes porque a la gente no le gusta decir que está deprimida. Usted escucha en la iglesia que la gente dice, vamos a orar por la finanza, vamos a orar porque necesito un dinero para un trabajo, necesito aquello, pero nadie se atreve a decir, vamos a orar porque yo estoy deprimido, vamos a orar porque alguien está deprimido. ¿Por qué? Porque generalmente cuando una persona está deprimida le dice, pero ¿cómo tú vas a estar deprimida si tú tienes un esposo, tienes unos hijos, tienes una hija, tienes bendiciones grandes? O sea, tú no puedes estar deprimida. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo tú le dices a alguien que está enfermo del corazón, que no siente el dolor en el corazón o que no se sienta mal? Obviamente es una enfermedad, psicológicamente está comprobado como una enfermedad. Claro, obviamente hay espíritus que nos atacan, pero usted tiene que entender que nosotros somos seres biológicos y como seres biológicos también tenemos que entender eso. Entonces hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos preocupamos por los demás, por las cosas, y no nos preocupamos por nosotros mismos. Y entonces es triste y lamentable. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cosas pasan desapercibidas. La gente no hace caso a una palabra que le pueden dar, no hace caso a una recomendación. Nosotros como seres humanos somos espirituales, ¿ok? Yo puedo hacer 7 días de ayuno, 21 días de ayuno, yo puedo hacer, pero yo soy ser biológico, yo tengo que cuidarme, yo tengo que alimentarme, yo tengo que cuidar mis emociones. Porque si usted está en la iglesia y usted está deprimida y usted tiene una depresión, ¿qué está pasando? Que usted necesita que alguien le dé una palabra, usted necesita que hasta a lo mejor vaya el médico. ¿Por qué? Porque como le dije anteriormente, sí es verdad que son espíritus que atacan, pero nosotros somos seres biológicos. Y como seres biológicos nosotros necesitamos de repente una medicina o que alguien nos dé una psicología, nos dé una palabra psicológica. Entonces nos da de cuenta de que esto está aconteciendo. Esto no solamente es un problema de la iglesia, esto está aconteciendo porque es a nivel mundial. Usted sabe qué es lo que la Organización Mundial decreta en un estado de alerta. Muchas veces no nos damos de cuenta de esa información porque de repente estamos preocupados en otra cosa, pero que cada 40 segundos se esté quitando una vida de una persona, entonces es alarmante. Es tanto que es la segunda causa, mire, escuche bien, es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 14 a 29 años en la mayoría del mundo. Y es la primera causa de discapacidad en el mundo. O sea que muchas personas intentan quitarse la vida y ellas quedan discapacitadas, sin piernas, sin brazos, que es la primera causa. Entonces nos damos de cuenta de que el asunto es serio, pero más serio es porque está en la iglesia, donde nosotros tenemos que entender que nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra, que nosotros somos los que te pueden decir, mira, nosotros tenemos que contentarnos cualquiera que sea la situación. No
que nos vamos a conformar con lo que Dios, con lo que tenemos, sino que tenemos que seguir orando y avanzando y dejar todo en manos del Señor. Entonces, es algo que durante 2000 años Dios habló aproximadamente que nosotros tenemos que ser felices, que nosotros, y la gente dice, no, pero es que yo no tengo esto, es que la felicidad no depende de lo que tú tengas, porque siempre va a haber faltar algo, siempre vamos a estar en un proceso. Y entonces el que la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo, le esté dando un curso a sus estudiantes después que se gradúen, cuando ya están para graduarse, aprendiendo a ser feliz, entonces nos damos de cuenta de que nosotros somos los que tenemos que dar ese curso, nosotros somos los que tenemos que enseñar a la iglesia, a decirle, mira, ok, está pasando, pero Pablo decía que tenemos que contentarnos. Y entonces nos damos de cuenta de que si esa universidad, después de tantos años, ellos descubrieron que la felicidad que nosotros tenemos la podemos construir, entonces imagínate nosotros como cristianos cómo estamos, o sea, porque yo veo mucha depresión, la gente está deprimida, la gente se lanza de los puentes. Aquí en Ecuador hay gente que se lanza de los puentes. En España, todos los días mueren 11 personas en España. En Japón aproximadamente son 70 personas que mueren en Japón diario. O sea, la cantidad es alarmante. Es tanto que en el 2020 fueron más las personas que murieron por depresión, por suicidio en España, que la que mató el COVID durante todo el año. Pero en Japón fue más alarmante, porque en Japón en el 2020 el suicidio fue la primera causa de muerte nada más en el mes de octubre, que lo que hizo el COVID durante todo el año. Pero ahora, ¿le estamos creyendo a Dios o no le estamos creyendo a Dios? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, en Isaías, no traigáis a la memoria cosas pasadas. Dios hace aquí cosas nuevas. O sea, nos dice que tú y yo no podemos traer a la mente aquellas cosas que pasaron porque nos hacemos daño nosotros mismos. Y ya si pasó, no podemos volver al pasado, pero eso es una de las causas de la depresión. Entonces, si hay depresión en la iglesia de Cristo, si hay depresión es porque no le hemos creído al Señor. O sea, no nos hemos dado de tener, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué está mi depresión? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo tengo que tomar en cuenta que yo debo de esforzarme a conocer más de Dios, a meterme más con Dios en oración y procurar que mis áreas emocionales estén bien. Hay casos alarmantes de personas que se quitan la vida. Aquí no hace mucho en Ecuador, un niño apenas 7 años se quitó la vida. O sea, uno lee las noticias, pero la gente no entiende o de repente algunos no le llegan mucho la información. Pero es alarmante lo que yo le estoy diciendo. Tenía muchas ganas de hacer este video durante muchas semanas. Pero yo dije, bueno, tengo que hacerlo porque he sentido como una necesidad en mi corazón de hacerlo. Y la procrastinación es cuando tú postergas algo. Y yo dije, bueno, yo no voy a postergar más esto porque hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque de repente puede ser que una persona esté conectada, puede ser que 2, que 3, o que de repente más personas vean este video. Y puede ser que sea una sola persona que necesite esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender de muchas cosas. Y una de las causas principales que yo veo que es que la persona se desespera cuando Dios no le cumple algo o cuando no recibe lo que debería recibir. Pero déjeme decirle que usted tiene que estar tranquilo y confiar en el Señor, porque cuando Dios deposita una palabra sobre ti, eso no quiere decir que la palabra se va a cumplir este mismo año, dentro de 2 o 3 años. La palabra puede cumplirse varios años después. Un ejemplo, yo le voy a colocar como a David. David, Dios le dio la palabra. Pero David tenía 17 años. Escuche bien, 17 años tenía David cuando Dios le dio la palabra. Y le dijo que lo había ungido como rey de Israel. Ahora, usted estudia la palabra, ¿a los cuántos años fue que David fue ungido como rey? A los 30. O sea que pasaron 13 años. Entonces la gente se desespera porque llega a los caminos del Señor y ya dentro de 2 años quiere ser pastor, quiere ser evangelista. Pues no es así. Necesitamos preparación. Tú y yo necesitamos que Dios nos prepare y eso lleva tiempo. Ahora, Dios preparó a David en el desierto. 13 años. Y eso fue la fortaleza que Dios le dio a David para soportar todos los procesos que venían. Ahora, note esto que pasa lo mismo con José. José tiene un sueño de que el sol, las estrellas y la luna se postraban delante de él. José también tenía 17 años. Usted estudie eso que le estoy hablando para que usted se dé cuenta. José tenía 17 años. Ahora, ¿cuándo fue que José llegó a reinar en Egipto?
A los 30 años, o sea, 13 años también pasó José en el proceso. En el proceso sus hermanos lo querían matar, lo vendieron, la esposa de Potifar llegó y quería acostarse con él. Y después fue que llegó al trono. O sea, 13 años. Entonces la gente sufre de depresión, que yo me he dado cuenta porque la gente quiere que todo sea rápido. No puede ser todo rápido. Tienes que esperar, tienes que prepararte, tienes que leer, el predicar la palabra, el enseñar la palabra. No es que yo voy a predicar para que la gente me vea, yo tengo que tener un conocimiento de lo que yo estoy hablando, yo tengo que tener un conocimiento de lo que yo voy a decir, de lo que es mi vida, mi ejemplo. Entonces nosotros antes de preocuparnos porque la gente nos vea, nosotros tenemos que preocuparnos por ser ejemplo en nuestra casa, ser el primer ministerio de mi familia. ¿Por qué? Porque Pablo decía esta palabra. Pablo decía, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo le decía a las mujeres, ganen a vuestro marido con vuestro comportamiento. Entonces Pablo decía de que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo y de Él. Ahora, mire que la ciencia comprueba lo que Pablo decía, porque en el lenguaje no verbal está comprobado que nosotros enseñamos en un 60% más con nuestro comportamiento que con lo que hablamos. Porque yo puedo predicar muy bonito y decirle, mira, hay que hacer esto y predicarle gloria a Dios. Pero si yo en mi casa no doy ejemplo, ¿cómo yo voy a conquistar a mi familia para Cristo? ¿Cómo la mujer va a conquistarla si no somos ejemplos? Entonces, el primer ministerio es la familia. Oye, óigase bien, el 60% de nosotros enseñamos más con nuestro comportamiento. Porque yo puedo decir, yo hago esto, pero ellos me van a ver y le van a decir, no, esto es mentira, él no hace eso. Entonces, antes de preocuparme porque yo pueda predicar la palabra, porque la gente me vea, yo tengo que preocuparme por mi familia. Entonces, nosotros no podemos vivir todos los días deprimidos, preocupados por la situación. Tenemos que poner todo en manos de Dios. Todo en manos de Dios, porque yo sé que van a venir momentos difíciles, pero nosotros tenemos que ponernos en la mano del Señor. Y entonces vemos que la depresión está metida en la iglesia. Y yo digo que es un asesino silencioso porque no se habla de esto. La gente normalmente le gusta hablar de predicaciones del espíritu, de ayuno, que no está mal. Pero no podemos inclinar un barco hacia un solo lado, porque se puede hundir. Si nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu, nosotros tenemos que mantener un equilibrio para que ese equilibrio pueda ayudarnos, porque si yo dejo de hablar de las emociones o yo dejo de preocuparme por mis emociones, ¿qué va a pasar? Que yo me voy a sentir deprimido. Entonces, no podemos permitir que eso acontezca en nuestra vida, tenemos que ser ejemplos. Y una de las cosas importantes que tenemos que tomar es que tenemos a Dios Todopoderoso, que Él nos da la fuerza y nos da la fortaleza. En los Estados Unidos es la primera causa de muerte entre los que están presos en los Estados Unidos. Es la primera causa de muerte. Y cada 12 segundos se quita la vida de una persona en los Estados Unidos. Y esto nos lleva a una reflexión. Nosotros lo que estamos llamados a predicar, a enseñar la palabra, nos lleva a una reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que mejorar esto. Tenemos que preocuparnos porque la gente conozca qué son las emociones, que nosotros sí se puede controlar. Mire, hay algo tan importante que la ciencia ha avanzado, que ahorita ellos han hecho estudios y han comprobado que una persona, un pensamiento en la mente de una persona dura segundos y lo máximo que puede durar son 90 segundos. Y 90 segundos, ¿usted sabe cuánto es? Minuto y medio. Entonces, en ese minuto y medio yo tengo que controlar mis pensamientos para que no vaya a explotar y vaya a hacer algo peor. Entonces, la ciencia nos está comprobando lo que Dios decía, pero va más allá, la ciencia está más avanzada. Ahorita el campo de la neurociencia está tan avanzada que, oiga esto, que ellos le recomiendan a sus padres que los niños identifiquen las emociones. Que los niños desde pequeños ellos vayan identificando las emociones. ¿Y cómo la identifican? De repente le dice, mira, ¿cómo te sientes? Bueno, eso es tristeza. Contrólala porque ya no te va a dominar. Y entonces ellos van creando al niño desde pequeño. Ya cuando el niño llega, usted está fortalecido mentalmente, emocionalmente. Imagínense hasta dónde ha llegado la ciencia. Que nosotros tenemos que educar a nuestros niños
desde pequeño hay que identificar las emociones, ira, enojo. Entonces, una emoción no va a durar toda la vida en nosotros. Una emoción puede durar segundos. Y como le dije anteriormente, más tardar 1 minuto y medio puede durar una emoción en nuestra mente. Entonces, si la emoción dura en nuestra mente, nosotros tenemos que, en 1 minuto y medio, estoy triste, bueno, ya quédame, Señor, ayúdame. Va a pasar 1 minuto y medio, pero ¿qué pasa cuando yo permito que esa emoción pase del minuto y medio, se convierta en un sentimiento? Y entonces va a atormentar mi vida. Entonces yo tengo que entender que ahorita nosotros como cristianos que somos, nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios nos manda, aplicar la palabra. Oye, ¿por qué será que pasa esto? Señor, ayúdame. Y yo sé que Dios nos va a dar la palabra. Y hay muchos casos donde las personas se quitan la vida por cosas que acontecieron hace mucho tiempo, pero las causas donde mayormente la persona se quita la vida es por problemas amorosos. Lo otro es por problemas familiares y el otro es por problemas de deuda. La deuda es una de las causas de suicidio del mundo y Satanás sabe que esa es una de las causas y por eso que siempre compromete a las personas que se endeuden. Yo no digo que quitar prestado sea malo, pero yo lo que te estoy diciendo es que hay algo ahí, que es que el enemigo toma terreno. Entonces muchas personas se lanzan de un edificio porque no tienen cómo pagar una deuda. Muchas personas no tienen una enfermedad y se quitan la vida. Muchas personas llegan y terminan una relación y se quita la vida. Esas son las 3 primeras causas: familia, lo sentimental y lo deuda. Entonces yo tengo que cuidarme de esas cosas, tengo que ser ordenado en mis finanzas, tengo que ser ordenado. Entonces eso me va a ayudar. Entonces son muchos factores que nos van a ayudar a que nosotros mantengamos nuestras áreas emocionales. Porque si la Biblia dice que en paz yo me acostaré y en paz me levantaré, entonces cuando yo estoy deprimido, yo digo, algo está mal. Porque la Biblia dice que yo me tengo que acostar en paz y que yo me tengo que levantar en paz. Y también dice que Dios da la paz y que no la da como la del mundo. O sea, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces, si la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque yo tengo que estar deprimido, porque yo tengo que estar con una depresión cuando la Biblia dice que la paz de Dios va a sobrepasar todo entendimiento. Entonces, yo no consigo, ¿verdad? Y yo me estaba dando vueltas y estaba pensando cómo la Universidad de Harvard ya le está dando esos cursos a los estudiantes de aprendiendo a ser feliz cuando somos nosotros los evangélicos, los evangelistas, los pastores, los maestros, los que tenemos que enseñar que la iglesia sea feliz. Porque yo no digo que no vengan momentos, yo también paso mi momento, usted pasa su momento, pero lo que yo le estoy diciendo es que Pablo no tenía dónde vivir y Pablo pudo decir, puedo contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Yo sé vivir en abundancia y yo sé vivir en escasez. Entonces yo tengo que decidir ser feliz, yo tengo que decidir, porque esto es alarmante cuando tú ves la historia de que no solamente la depresión está matando personas en el mundo, está matando pastores, está matando evangelistas en República Dominicana, en Colombia. El año pasado se quitó la vida un pastor. Oye, y ustedes la historia son alarmantes. Hijos de pastores se quitan la vida, hijas de pastores, adoradoras se quitan la vida. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Pues la idea es que nosotros tenemos que enseñar que la gente sí puede ser feliz, que no es por lo que tú tengas, porque si Pablo, que nos pudo dar el ejemplo, Jesucristo dijo que él no tenía dónde recostar la cabeza, y él hablaba de que le decía, gozaos y alegraos cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesucristo dijo que nosotros no tenemos que alegrarnos cuando la gente diga todas cosas malas contra vosotros mintiendo. Jesucristo dijo que tenemos que alegrar. Entonces, si Jesucristo dijo que nosotros tenemos que alegrar, ¿por qué nos deprimimos? O sea, hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice. Y el mayor ejemplo fue Pablo, porque Pablo sí agarró el consejo de Jesús, porque Pablo, mire, hace rato lo dije y lo voy a volver a decir. Pablo vivió exactamente en el templo. Pablo vivió en casa de hermanos. Pablo vivió en caminos. Pablo vivió en el mar, en barco. Pablo vivió en cárcel y Pablo vivió en una casa alquilada. Ni siquiera la Biblia registra que Pablo tenía una casa propia. Pero Pablo pudo decir, puedo contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Yo sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Si tengo, tengo, y si no tengo, no tengo. Entonces, lo que nos puede hacer más daño es lo que ignoramos. Porque si en la iglesia se ignora la depresión, eso va a matar a las personas y la gente va a decir, pero ¿por qué fulano se quitó la vida? No se quitó la vida ahorita, ya eso venía desde hace años. Cuando Cherry Gris se lanzó de un 9º piso en Manhattan,
Cherry Green desde los 20 años sufría de depresión, desde los 20 años. Y era una mujer muy famosa porque fue Miss Universo, tenía un futuro por delante, era abogada, era corresponsal de una de una de los noticieros más prestigiosos de allá de los Estados Unidos. O sea, la mujer tenía, pero no pudo con la depresión y se pudo lanzar. O sea que yo entiendo que no es por lo que yo tenga, porque ella era hermosa, tenía dinero, tenía fama, y se lanza. ¿Por qué? Porque la depresión es una enfermedad. Y entonces nos damos de cuenta de que Robin Williams también, hombre que ha ganado Oscar, o Robin Williams ha ganado Oscar, millones de seguidores en las redes sociales, y él se quita la vida. Entonces nos lleva a una reflexión. Nosotros como cristianos tenemos que tomar en cuenta las áreas emocionales. Tenemos que decir, bueno, yo estoy muy cargado, voy a descansar, voy a dedicarme a hacer otra cosa, pero tenemos que cuidar las áreas emocionales, porque si usted no cuida las áreas emocionales se desgastan también. Y entonces hay un momento en que no tenemos sentido a la vida. ¿Por qué? Porque hemos estado deprimidos durante muchos años y hemos obviado eso y hemos olvidado esas cosas y hemos olvidado lo otro, y entonces nos preocupamos en cosas que no tienen sentido. Ahora, y en lo futbolístico también, un futbolista ya hace un tiempo, estaba en el Boavista de Portugal, jugaba en el Barcelona, y él llegó un momento y no soportó más y se lanzó un tren. O sea, que yo haya entendido que la depresión ataca a cualquier persona, ataca al futbolista, al pastor, ataca a las misas, ataca a los actores, ataca a todos. Y nosotros somos los que tenemos que llevar un cambio a esta humanidad. Porque tenemos que bajar las estadísticas. Si cada 40 segundos se está quitando una vida a la persona, nosotros tenemos que bajar las estadísticas. La iglesia, a través de la oración, pero a través de que nosotros tenemos que hacer algo por la humanidad. Entonces, hay pastores también con ministerios poderosos, presidentes de concilio, pastores Dios te bendiga, Moya, de denominaciones grandes, y se han quitado la vida. Entonces, nos damos de cuenta de que esto es un asunto tremendo. Es tanto que en el 2020 Japón decretó un ministerio de solemnidad. Ya va, mi amor. Porque era tanta... Kelly, agarra a la niña ahí, por favor. Porque era tanta la depresión. Mi amor, agárrame a la niña. Llévala para arriba. Porque era tanta la depresión que, como yo le dije anteriormente, en Japón nada más, en el 2020, en el mes de octubre nada más, murió más gente que lo que murieron por el COVID durante todo el año. Imagínense. Entonces Japón dijo, no, yo voy a declarar un estado de solemnidad. Entonces declaró un ministerio, aparte porque era tanto los casos de depresión. Ahora, en Japón hay un bosque que se le llama el bosque de la muerte, que la gente va a quitarse la vida ya. En Corea del Sur la gente se lanza de los puentes. O sea, estamos hablando de un asunto serio. Pero lo que pasa es que como no hay mucha información, la gente desconoce de estas cosas, desconoce que no pasa esto, pero esto está pasando. Entonces, y lo más alarmante de que muchos son cristianos. Entonces, si son cristianos, nosotros tenemos que tomar conciencia, no ocultar, porque si nosotros ocultamos la depresión, va a ser un golpe más duro, porque la gente no sabe lo que está pasando. ¿Cuántas personas deprimidas no hay en la iglesia? Yo conozco, hay gente deprimida en la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos deprime? Entonces, la idea es que yo pueda tomar en cuenta eso y que yo pueda hacer mis arreglos para ordenar mi vida emocional. Que yo pueda darme de cuenta de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que si Jesucristo me dijo que el vivir es Cristo y el morir es ganar, que si Pablo dice que el morir es Cristo y el vivir es ganar, uno tiene que darse cuenta de esto. Y Pablo decía, puedo contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que aprender a ser felices. Y aquí en Latinoamérica hay países donde, en Chile, también se quitan la vida, uno de los países que tiene más índice, en Uruguay, y en México. O sea, estamos hablando de algo tremendo. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos es orar. Porque a lo mejor usted puede ser que le esté pasando esto, que sienta depresión, o a lo mejor no, pero a lo mejor hay un familiar suyo que sí tiene depresión, o a lo mejor hay un amigo suyo que tiene depresión, o a lo mejor hay un compañero suyo que tiene depresión, o a lo mejor hay un amigo de un compañero suyo que tiene depresión, pero tiene depresión. Entonces usted tiene que darse de cuenta de que esto es muy importante,
que nosotros tenemos que tomar en cuenta que gloria a Dios por todas las bendiciones que tenemos, gloria a Dios, pero la depresión está matando a la gente. ¿Y por qué mata a la gente? Porque no se habla de la depresión. A la iglesia poco le gusta hablar de la depresión. Y tengo que decir lo que es así. No, son pocas las palabras, son pocas las enseñanzas que se habla de la depresión. Entonces, cuando tú no hablas de algo, cuando tú ocultas algo, cuando tú no hablas de algo o tú lo mantienes en secreto, te va a hacer daño. Si tú estás deprimida y tú no le dices a nadie que necesitas hablar con esa persona o no le cuentas, tú vas a sufrir. Y entonces, como de repente vas a la iglesia y dices gloria a Dios y que todo está bien, y no está bien porque estás deprimida, y puede venir el mejor profeta del mundo y puede haber la mayor liberación, pero tú sigues deprimido porque son unas áreas emocionales. Entonces, si son áreas emocionales, nosotros tenemos que tomar en cuenta, como le dije anteriormente hace un momento, ¿verdad?, que si nosotros no podemos inclinar el barco de un solo lado porque se va a hundir. Y si el barco se hunde, nos hundimos todos, se hunden todos los que están ahí. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuerpo, alma y espíritu, y durante muchos años la iglesia ha enseñado al pueblo sobre lo sobre el espiritual, que es gloria a Dios. Pero ¿dónde quedan las áreas emocionales? Si hay alguien deprimido en la iglesia es porque hay que trabajar esa área. Pero el otro, como le dije, es que a la gente no le gusta decir que está deprimido. Y si la gente no le gusta decir que tiene depresión, imagínense, ¿cómo se puede ayudar? No se puede ayudar porque ella no reconoce que tiene la depresión. Entonces, nadie va a decir, yo estoy deprimido. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso, que es una depresión, y que nosotros tenemos, que de repente nosotros no estamos pasando por la depresión, pero hay otro que está pasando por la depresión. Y normalmente la persona le puede decir, mira, ¿cómo tú puedes estar tan deprimido si tú tienes una linda esposa, tienes una casa, tienes un carro, tienes un ministerio poderoso? Pero hay pastores con concilios grandes, inmensos, de naciones que se han quitado la vida. Imagínense. ¿Por qué? Porque no depende de eso, depende de que yo decida ser feliz, y que si hay ataques espirituales, yo no estoy diciendo que no, sí hay, pero acuérdense que nosotros somos seres biológicos, y como seres biológicos tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestras emociones, lo que vemos, y eso nos va a ayudar. De los países en el mundo, hay más de 200 países del mundo, y solo 38 tienen plan de prevención del suicidio, imagínense. Solamente 38. O sea que si alguien de repente, como la gente no conoce de la depresión, la gente está deprimida en una parte que no hay un teléfono que pueda llamar, no hay con quien hablar, y si tú vas a la iglesia no se habla de eso, porque la gente le da pena decir que está deprimido, y de repente entonces mucha gente se quita la vida. ¿Y sabes qué da dolor? Que jóvenes se estén quitando la vida de 16 años, 7 años, 14 años, 20 años, se lanzan de los puentes. Aquí en Ambato, por lo menos donde vivo yo en Ecuador, hay puentes y la gente se lanza de los puentes. Hay cámaras donde las cámaras detectan cuando alguien se acerca sospechoso al puente, y llega la policía, y algunos lo intentan y se salvan, pero otros no. Imagínense, la policía está cuidando de que la gente no se mate. Aquí en Ecuador, unos doctores hablaron de que se debería declarar un estado de emergencia por la cantidad de suicidios que hay aquí en Ecuador. Nada más donde vivo yo, aquí la gente se quita la vida. Entonces, estamos hablando de un asunto serio, lo cual nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Si tú estás deprimido, tú tienes que buscar una ayuda, porque según en el área psicológica hay depresiones que son solamente sencillas, que de repente tú vas al médico y te puede decir esto, pero hay otras que son más fuertes. Y normalmente cuando el joven llega entre 12 y 14 años, hay psicólogos que dicen que en esa edad la depresión puede pasar desapercibida, porque el joven en la preadolescencia vienen los cambios hormonales, viene la etapa de la adolescencia, y él tiene ira, tiene enojo, tiene tristeza, puede tener eso por el cambio hormonal, por lo que ya va a pasar a la preadolescencia, adolescencia. Y dicen los psicólogos que eso puede pasar desapercibido, y que el joven puede tener depresión. Entonces, la depresión dura durante años una persona. Cuando una persona se va a quitar la vida es porque duró muchos años deprimido. Y por cada persona que se quita la vida, hay 3 con depresión, según las estadísticas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso y orar, pero ante todo, accionar. Tomar en cuenta, porque yo les puedo decir algo. El simple hecho de que nosotros no conozcamos algo que nos ataca nos puede destruir. Porque si tú conoces tu enemigo, tú dices, él va a venir por acá. Pero cuando tú no conoces por dónde va a venir el enemigo, te destruyen.
Porque cuando no se habla de la depresión y se oculta, se está destruyendo la gente también, la gente se está matando y la gente dice, bueno, pero nadie habla lo que siento yo, aquí viene el mejor predicador, aquí vienen las personas más ungidas del mundo y yo sí me siento deprimido. ¿Qué está pasando? Entonces nos damos de cuenta de que nosotros no podemos obviar por pasar puerto. Concéntrese en lo que Dios le dijo. Si Dios le dijo que usted iba a ser un evangelista, camine sobre eso y diga, Señor, aquí estoy yo, entréguese en las manos del Señor. Porque si la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, significa que Dios me va a guardar a mí en paz cuando mi pensamiento está en él, está en el Señor, aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo. Mire esto tan tremendo, que las áreas emocionales tenemos que cuidarlas, y la oxitocina, que es la hormona del vínculo y del amor, esa hormona se activa cuando usted empieza a pensar cosas agradables. Cuando usted empieza a pensar, oye, estaba con mi esposa en aquel momento, y no, eso fue hace como 3 años, pero tú empiezas a pensar en tu mente y le dices a tu esposa, mira, mi amor, ¿te acuerdas otra vez? Y eso produce una alegría, porque se está liberando en nuestro cuerpo la oxitocina, el simple hecho de pensar momentos agradables. Cuando tú agarras tu teléfono y ves, oye, aquella foto que me tomé con mi amigo, con mi amiga, oye, y eso te activa la oxitocina, te genera la oxitocina y tú vas a estar alegre. Pero cuando tú de repente tú empiezas a pensar en cosas negativas, en que la situación, en que el dólar subió, en que la situación está cara, tú vas a pensar cosas negativas y en vez, así como la oxitocina está liberada y empieza a pensar positivo, el estrés te va a empezar a pensar cosas negativas, que es el cortisol, la hormona del cortisol. Entonces vas a generar cortisol en ti y vas a empezar cosas, oye, la situación está difícil, yo me voy, y si me quito la vida, y si dejo a mi esposa, y si dejo el pastorado, y si dejo el ministerio evangelista, y si dejo la oración, y si dejo el ministerio de la iglesia, y si dejo el diaconado, y si dejo, o sea, ¿por qué? Porque nuestros pensamientos se mantienen todo el tiempo que las cosas están malas. Y nosotros no podemos, Dios nos dice, tenemos que pensar en cosas positivas, tenemos que tenemos que dejar en el pasado las cosas que ya están listas. O sea, no podemos cambiar el pasado. Si hubo alguien que de repente jugó con tus sentimientos, te dejó, o hubo alguien que te hizo daño, tú tienes que perdonar y listo, pero tú no puedes anclarte al pasado porque tú no vas a crecer. Si yo tengo un barco y yo le pongo una ancla, ¿cómo usted cree que yo voy a avanzar? No puedo avanzar. Y así pasa, muchos le podemos tirar el ancla y de repente, oye, aquello pasado. No, muchas veces las personas por las cuales nosotros en determinados momentos puede estar pensando, y esa persona hasta está gordita, hasta tiene otra pareja, y ya está bendecida por allá donde está, y la persona sufre. Entonces yo a veces digo, no puede ser así. Si tú ves que una relación no funciona, ya tú no puedes atormentarte por eso. Si tú ves que te hicieron daño, que te golpearon, que te maltrataron, hablaron mal tuyo, y la persona que menos creías que te iba a hacer te golpeó y te dio duro, tú tienes que perdonar, pero tienes que seguir hacia adelante. Jesucristo es el mayor ejemplo. Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y ¿sabe lo que dijo él? Dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Eso lo dijo Jesús. No saben lo que hacen y le cayeron a piedra, lo maltrataron, le dieron duro a Jesucristo. Y el Padre, perdónalos. Ahora Esteban, cuando estaba muriendo, que lo estaban apedreando, ¿qué dijo Esteban? Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Nosotros como cristianos, yo no te estoy diciendo que sea fácil, yo no te estoy diciendo que sea una bendición, yo te estoy diciendo es que tú tienes que perdonar. Porque si tú no perdonas, el enemigo va a tomar terreno y eso va a estar en tu mente. Siempre se nos ha enseñado que la mente es un campo de batalla. Entonces, si la mente es un campo de batalla y tú en tu mente tienes odio, tienes que falta de perdón, tienes que no, las cosas no van a cambiar, que la cosa está difícil, que esto no puede ser, vas a vivir porque según lo que yo pienso, así yo voy a actuar. Si yo pienso que yo voy que las cosas me van a ir mal, todo el tiempo me levanto que me va a ir mal, que me va a ir mal. Entonces, si esto es un campo de batalla, nosotros tenemos que estar claros en nuestra mente. Nosotros no podemos permitir que el enemigo lance un dardo y nosotros, si se lanza un dardo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que, Señor, ayúdame, yo estoy claro, ayúdame, mira los pensamientos que están, pero no podemos permitir que un pensamiento dure años en nuestra vida. Imagínese el sufrimiento que tiene una persona que se deprime, imagínese nada más, una persona que se deprime tiene un sufrimiento durante años, y si durante años en la iglesia
No se habla de la depresión. Durante años la gente no le habla a la persona que sí puede estar deprimida, no le explica lo que está pasando, cómo la gente va a superar eso. Es tremendo. Entonces, y siempre digo, el consejo de nosotros tenemos que esforzarnos en la obra del Señor. Nosotros tenemos que esforzarnos y tenemos que tomar en cuenta lo que Dios dice. Le voy a repetir por tercera vez esto para que se le quede grabado. Pablo no tuvo, mire esto, Pablo no tuvo una casa que la Biblia dijera que Pablo tuvo una casa. Pablo vivió en casa de los hermanos. Usted puede leer la historia, agarre Hechos para que el libro de los Hechos, usted lo lee para que usted vea. Pablo no tuvo una casa donde vivir. Y entonces la gente se deprime porque no tiene una casa. Claro que la necesitamos. ¿Quién no necesita una casa? Sí la necesitamos. Y vamos a orar para que esa casa Dios nos la dé. Pero no podemos estar deprimidos porque no tenemos una casa. Necesitamos una esposa. Claro que necesitamos una esposa. ¿Quién no necesita una esposa? Pero no vamos a estar deprimidos porque no llega. ¿Me entiendes? Tenemos que avanzar y bueno, Señor, aquí estoy yo, ¿cuándo me vas a dar lo mío? Pero no podemos vivir deprimidos. Entonces, Pablo dormía en el camino. Pablo dormía en el barco. Pablo dormía en las cárceles. Y Pablo, usted puede leer en el libro de los Hechos, ya por lo último, casi lo último, Pablo estaba en una casa alquilada. Y Pablo pudo decir en Filipenses, puedo contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir en abundancia y yo sé vivir en escasez. Por todo y en todo yo he sido enseñado. Y Pablo le recomendaba a los filipenses en todo que pensaran en todo lo bueno, en todo lo agradable. Y ahora, Pablo te decía también que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Qué es renovar nuestra mente? Cambio de mentalidad, eso significa renovar. Entonces, cuando usted renueva la mente y usted lee, y usted lee, y usted lee, y usted lee, eso está renovando la mente y usted no se va a sentir tan deprimido. Pero si usted en 3 días no lee la Biblia, 4 días no lee la Biblia, una semana, un mes, obviamente deja de recibir bendición. Mire, es tanto que creo que lo cité hace rato y es la segunda vez que lo voy a decir. En un estudio de personas de niños de 6 años hasta personas de 62 años, un estudio durante 40 años, que no fue un estudio pequeño, durante 40 años se comprobó que las personas que leen la Biblia 4 veces, escúcheme bien, 4 veces por semana, reducen la depresión en un 30% y reducen la ira en un 32% nada más con leer la palabra. Imagínense. Ahora, Dios nos está dando algo ahí. Nosotros tenemos que tomar eso. Si Dios nos está dando eso de esa palabra, nosotros tenemos que tomarla. Yo siempre digo, hermano, nosotros tenemos que hablar esto en las iglesias. Nosotros tenemos que enseñar sobre las emociones, sobre la depresión, sobre la ira, de que sí se puede controlar, de que la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar de Dios, pero también tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que esforzarnos. Y entonces, uno de los frutos del Espíritu, ¿verdad? La Biblia dice paz, que tenemos que tener paz, amor, mansedumbre, benignidad, abundancia, fe, ¿verdad? Pero el fruto que usted y yo debemos tener, el principal de esos frutos es dominio propio. Porque si usted tiene amor y tiene benignidad y tiene fe y no tiene dominio propio, cuando alguien le diga 3 cosas, usted le va a salir con una grosería. Usted le va a decir usted esto. Pero cuando usted tiene dominio propio, usted llega y puede decir, bueno, me dijo esto, usted se queda quieto. Por eso es que uno de los frutos del Espíritu es el amor propio. Ahora, en la psicología, usted sabe que la ciencia está tan avanzada que en la psicología hay algo que se le enseña se llama dominio propio, pero en la psicología se dice algo que tiene que ver con el entendimiento, que es donde la persona se llama inteligencia emocional. Inteligencia emocional en la psicología, pero ya Dios lo había dicho dominio propio. Entonces en la inteligencia emocional se le enseña desde pequeño al niño a tener control sobre sus pensamientos. Y entonces normalmente nosotros como cristianos no tenemos control sobre nuestros pensamientos. Como les dije anteriormente, mire, un pensamiento dura en la mente de la persona segundo y lo máximo que dura es 1 minuto y medio, que son 90 segundos. Entonces las empresas grandes, ellas están contratando personas que tengan inteligencia emocional en el liderazgo antes de que tengan un coeficiente. O sea, ya las empresas están... ¿Por qué? Porque cuando tú tienes inteligencia emocional, tú sabes, te entiendes de cómo tienes que hacer, que tienes que controlar tu emoción. Y entonces, otro de las áreas importantes que que nos ayuda es la empatía. ¿Qué fue lo que hizo que Dios
resucitara a la viuda de Naín, hiciera milagro, la misericordia. Pero usted sabe cómo se le llama la misericordia en la neurociencia, empatía. Y usted sabe qué dicen los psicólogos, que la empatía la tienen los niños desde pequeños y que unos la tienen más desarrollada que otros. Y nosotros tenemos que identificar qué niño tiene empatía. Y usted sabe qué dicen los psicólogos cuando usted está deprimido, que usted vaya y dé algo, que dé algo. Que la misericordia en la Biblia y la empatía en los psicólogos ayuda a la autoestima de la persona. Imagínate, eso lo está descubriendo ahorita, no hace mucho, los psicólogos. Entonces, Dios nos está comprobando lo que Él ha hablado durante millones de años. Durante miles de años. Dios nos está diciendo lo que Él ha hablado durante miles de años. Sean obedientes, en todo lo bueno pensar. Entonces, cuando tú vas a la psicología y dices, bueno, Dios puede decir, bueno, te hablé por mi palabra, pero tú no haces caso, ahora te voy a hablar por la ciencia, por la psicología. Hermano, o sea, ya sabes lo que es que ya los niños, ya la ciencia está tan avanzada que es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que un niño ya tiene un dones. Por eso es que hay niños que desde pequeños Dios les gusta dar. Y cuando usted ve que un niño le gusta dar es porque ya Dios ha puesto eso en él. Y vienen otros que no, que tú tienes que enseñarle, que tú tienes que dar. Hay un predicador, ¿verdad?, muy famoso que él decía que cuando usted esté deprimido, vaya y dé al necesitado, busque a alguien y le da. Eso fortalece su autoestima. Entonces nos damos de cuenta de que nosotros tenemos que esforzarnos en la obra del Señor, pero no podemos pasar por obvio las emociones, no podemos pasar por alto las emociones. Tenemos que tomar en cuenta que es una área en cual la iglesia no ha estado enfocada durante muchos años. No se habla de este asunto y el diablo está tomando terreno en las iglesias, en los niños, en los jóvenes, en la juventud, en todos lados. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo y tenemos que esforzarnos cada día en hacer caso a lo que dice la palabra. Esforzarnos y decirle, bueno, Señor, estoy deprimido, pero yo quiero que tú me ayudes. Porque ¿sabes qué es tremendo? Que a lo mejor usted esté bien, pero ¿sabe qué? Que alguien esté en la casa deprimido. Que alguien esté en la casa pensando en esta hora que se quiere quitar la vida. Pero cuando tú le dices, cambia los pensamientos, tú le das un consejo, vamos a hacer esto, hay que orar, sí hay que orar, pero hay que actuar. Yo digo que hay que orar, pero hay que actuar. Porque las estadísticas son alarmantes. Usted sabe que 800,000 personas se quiten la vida en el mundo. Usted sabe que el tren de la muerte, según la Organización Mundial de la Salud, el tren de la muerte, las personas que se mueren durante el año, son 5 millones de personas que se mueren al año. Y muchas de ellas se van sin Cristo. Muchas de ellas se van sin Cristo. Pero lo más preocupante es que de esas 5.800.000 se quitan la vida. Y es la primera causa de discapacidad, en el mundo. Las personas que se quieren quitar la vida y quedan sin piernas, sin brazos, en estado parapléjico, es la primera causa de discapacidad. Imagínense hasta dónde estamos. Estamos en algo donde la iglesia tenemos que enfocarnos en eso, en las áreas emocionales, en esforzarnos en que podamos identificar, en que usted y yo tenemos que educar a nuestros niños, identificar, decirle, bueno, usted tiene que controlar sus pensamientos y hacerle, mira, es tanto lo que la ciencia está tan avanzada, que ellos le dicen a los niños que ellos aprendan a controlar sus pensamientos desde pequeños y les dicen, mira, ¿cómo te sientes? Estoy triste. Bueno, eso es lo que tú tienes, es un pensamiento y ese va a pasar en menos de minuto y medio. Yo le digo así a mi hija, le digo a mi nieta, le digo, cuando un pensamiento venga, ese pensamiento no va a pasar más de minuto y medio, pero si tú lo dejas ahí y le das cabida, ese minuto se va a convertir en un sentimiento. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en esto y entender que sí estamos llamados algunos están llamados a pastores, a evangelistas, pero también necesitamos los Lucas, aquellos que médicos, porque muchas veces estamos en la iglesia y creemos que de repente somos evangelistas, pastores, pero Dios usaba también a Lucas como médico. Y hay algo, como le dije, sí, son ataques espirituales, yo no estoy diciendo que no, pero acuérdese esto, nosotros somos seres biológicos. Y aún el diablo puede haber atacado a una persona y puede haberla poseído durante muchos años con un espíritu de enfermedad, pero el cuerpo, si Dios no lo sana, el cuerpo necesita que vaya al médico porque puede ser que esté todavía golpeado por los años que tuvo el demonio ahí. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que enfocarnos en eso, hablar de las áreas emocionales. Usted, si usted tiene depresión o conoce, hable, diga, oye, me siento deprimido, siento que la vida, porque mira, es tan tremendo, porque la gente critica cuando alguien se quita la vida. Yo he escuchado cuando las personas se quitan la vida y dicen, mire, y la gente, ¿por qué se quita la vida?
Pero ¿cómo le dice usted a una persona que le dice, mira, me duele el riñón, me duele el hígado? Y entonces que la persona le diga, mire, ¿por qué a ti te duele el hígado? Si eres bobo, si tú tienes una familia eres feliz, ¿por qué te tiene que doler el hígado? Eso pasa lo mismo cuando una persona le dice, usted me siento deprimido, y usted le diga, ¿cómo te vas a sentir deprimido si tienes tu esposa, tienes tu carrera? Es que es una enfermedad, hermanos. Es una enfermedad. La organización, escúcheme bien, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la depresión es una enfermedad y la tenemos que tratar como tal, pero a la gente le da pena hablar de estas cosas. Y eso porque el diablo toma terreno. Muchas veces la persona se da de cuenta que la persona sufrió depresión después que se quitó la vida, porque él no dijo nada. Él no dijo nada porque no tenía quien decirle o el enemigo le ponía algo que él no decía. Entonces nosotros tenemos que hablar de estas cosas. Esto no puede ser un tabú en las iglesias, esto no puede ser un tabú en la familia. Si usted se siente deprimido, usted tiene que decirle, pastora, me siento deprimido. Y como le dije, hay muchas personas que no dicen porque la gente no entiende esto, la gente empieza a criticar y empieza a murmurar y esto y lo otro. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en que Dios pueda obrar en nuestra vida a través de las áreas emocionales, porque nosotros como ministros, nosotros tenemos que entender que como ministros tenemos que enfocarnos en esas tres áreas: cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si yo me meto ayuno, oración, gloria a Dios, pero y las áreas emocionales, que las áreas emocionales tienen que ver con el alma. O sea, que cuando yo estoy deprimido tiene que ver con mi alma. Cuando yo estoy triste tiene que ver con mi alma. Entonces, yo tengo que inclinarme también el barco hacia mis áreas emocionales, hacia que yo pueda estar fortalecido en toda la área para que yo pueda rendir. ¿Por qué? Porque si no, ¿sabes lo que es tremendo? Pasar durante muchos años una depresión. Como yo le dije anteriormente, cuando Cherry Gris se lanza creo que del 9º piso de Manhattan, ella, cuando tenía 20 años, ella había hablado de que ella estaba batallando contra una depresión, estaba batallando. Pero cuando llegó a los 32 años, creo, ella se quitó la vida. Y tenía una vida por delante, hermosa. Imagínate que la gente dice, no, pero es que porque yo soy feo. No, eso no tiene nada que ver. Mire, esa mujer ganó el Miss Universo en los Estados Unidos y se lanzó de un edificio. Un pastor de una denominación grande en un país de Latinoamérica, pastor de todas las iglesias en un país grande aquí en Latinoamérica, se quitó la vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios con esto que nos está hablando? Que tenemos que cuidarnos, que la depresión no es porque tú seas famoso, porque tú seas el mejor evangelista, porque tú seas el mejor pastor, el mejor presidente del concilio. No, esto ataca desde el nuevo creyente hasta el presidente del concilio, desde el niño pobre hasta los presidentes. Un presidente en Perú, Alan García, también se quitó la vida. Entonces, estamos hablando de que el asunto es serio, pero más serio se pone y más difícil se puede colocar en nuestra vida nosotros como iglesia cuando nosotros no hablamos de estas cosas. Entonces, tenemos que enseñar, tenemos que educar a nuestra familia, enseñar desde la escuela bíblica dominical. Escúcheme, por allá está mi evangelista Ángel Beleños. Saludos, ministro. Está Jorle Cardona, Pablo Vega, saludos, Pablo. Milexia Acosta. Saludos, Milesita, Danis Cambero. Esto se tiene que hablar en las iglesias. Y yo recomiendo a todo pastor que pueda oír esta palabra. En las escuelas dominicales empiecen a enseñarles a los niños de escuelas dominicales que ellos puedan identificar sus pensamientos. Que ellos puedan saber que cuando un niño está en la escuela dominical, está de 5, 6 años, 8 años, que ellos puedan saber que ese pensamiento lo pueden generar su propio cuerpo, que necesariamente no tiene que ser el diablo, que sí puede ser, pero no en todo caso. Entonces, cuando usted empieza a tratar desde la escuela bíblica dominical, el diablo cuando ellos llegan a la adolescencia no le va a tomar terreno. Estoy seguro que no le va a tomar terreno, porque usted desde la escuela dominical y yo en mi casa y usted en su casa le decimos, hijo, ¿cómo está? Oye, me siento triste. Bueno, hijo, eso va a durar como 1 minuto y medio, aquí estoy yo para apoyarte, cualquier cosa, hijo, cuente. Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos antes de que el diablo tome terreno, porque imagínate cómo están los casos de suicidio en el mundo, 800,000 nada más anual, cada 40, o sea, en el tiempo que yo llevo llevando este mensaje, posiblemente hayan muerto 10 personas, posiblemente 10 personas, y de esas 10 personas puede haber un hermano, un cristiano, puede haber niños, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. En la escuela bíblica dominical, pastores,
tomen ese consejo no de mí, porque yo soy un humilde servidor. Yo hice esto, hice este video porque Dios me ha estado tratando hace semanas y yo dije, bueno, voy a tener que hacerlo. Y la procrastinación es cuando tú postergas algo. Entonces yo dije, yo no voy a postergar eso, yo voy a hacerlo hoy. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, hermano, que si en la escuela dominical se enseña eso, hermano, yo estoy seguro que ahí el enemigo no va a tomar terreno. Y no solamente que, no se quite la vida, sino que vive una vida plena, se le enseña las áreas emocionales, pero cuando no se enseña las áreas emocionales, llega de la escuela bíblica dominical 8, 10 años con una depresión y de repente, oye, él sabe todo sobre el Espíritu Santo, sobre orar, ayunar, pero oye, aquel puede decir, oye, yo tengo ya, desde que tenía 8 años, 15 años, desde que tenía 8 años, ahorita tengo 15 años, estoy deprimido. Pero ¿por qué pasa eso? Si se le dio a él ayunaba, él oraba, escuchar la prédica, porque no se trataron las áreas emocionales. Uno de los ministerios más poderosos, los cuales Dios levantó en esta generación, fue el de Joyce Meyer. Esa mujer hablaba de las áreas emocionales, era el que yo he tenido conocimiento. Joyce Meyer hablaba de las áreas emocionales. Y Joyce Meyer no era una mujer que decía, así dice el Señor, nada. Joyce Meyer decía, mire, esto usted tiene que cuidar sus áreas emocionales, y le hablaba. Entonces, esa mujer, a través de ese ministerio, muchas personas fueron liberadas de un suicidio. Entonces, no podemos enfocarnos solamente en esto, tenemos que enfocar, según las estadísticas, ¿verdad? El 70% de los pastores no tienen un amigo y muchos quieren dejar el ministerio. Y entonces ellos buscan a alguien que le apoye. Entonces muchas veces hay pastores que se deprimen, pero también hay que tomar en cuenta que hay muchas ovejas que le dan mucho dolor de cabeza a los pastores. Y eso los deprime. Y entonces nosotros como líderes, nosotros tenemos que tener una confianza con nuestros pastores. Nosotros tenemos que dejarnos dirigir por ellos. Tenemos que ser una fuente de apoyo ahí. Porque usted no sabe las batallas que están batallando ellos. Usted no sabe la batalla. Ellos también tienen su batalla. Entonces nosotros tenemos que tomar eso en cuenta. Y pensar siempre lo positivo. Pensar de que las cosas van a cambiar, de que todo va a mejorar, de que no podemos, como quien dice, enfocarnos solamente en una área. Tenemos que tratar. Y si usted está en una iglesia donde de repente esto no se trata, usted tiene que tomar algo en cuenta. Edúquele a su niño. Tenga confianza con su niño, dígale, hijo, ¿cómo te sientes? Bueno, eso va a pasar poco tiempo. Busque, lea lo que es la neurociencia. Ahorita la neurociencia está muy avanzada. No era como antes, hay estudios científicos, no era como antes. Entonces nos damos cuenta de que si la ciencia está avanzando, nosotros tenemos que aprovechar eso. No podemos enfocarnos solamente en las áreas espirituales, como le dije anteriormente, sino en las áreas emocionales. Entonces, ¿sabe qué tremendo? Que una persona que predique la palabra se quite la vida. Entonces la gente dice, ¿pero por qué se quita la vida? Porque, hermano, durante muchos años ha sufrido eso. La depresión ha estado durante muchos años en esa persona y entonces la persona no ha podido superar eso porque no ha habido alguien que le tienda la mano, no ha habido alguien que le diga la depresión, porque si tú vas normalmente a la mayoría de las iglesias, normalmente las que yo tengo conocimiento, poco se habla de la depresión. Yo conozco pastores de aquí, de Ecuador, de Venezuela, y poco se hablan de las emociones, entonces el enemigo toma terreno. Entonces nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en la casa, porque si no, toma terreno. Entonces los psicólogos recomiendan que cuando una persona está deprimida, que tiene que llevarla lo más pronto posible. Imagínense, porque va a llegar un tiempo en que de repente va a ser más fuerte. Entonces, si eso va a ser más fuerte, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Si va a ser más fuerte, nosotros tenemos que tomar la prevención, prevenirnos. Y eso va a ayudar a cada uno de nosotros. Le doy gracias al Señor por todas las personas que se conectaron. Está Julio César Usechi, está aquí en Ecuador, está Martín Palacio. Saludos, Martín, Teni Cambero, Milexi y todos los que se conectaron, pero ya salieron, ¿verdad? Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me dio de exponer esta palabra, de algo que es muy importante. Siempre esfuércese y Dios lo ha llamado para cosas grandes. Todos los domingos, Dios mediante, estaremos transmitiendo en vivo. Esta es la primera transmisión que estoy haciendo en vivo. Ya el domingo haré otra transmisión en vivo. Y bueno, espero que esto pueda ser de edificación para usted. Tome el consejo y esfuércese. Y como ya lo dije otra vez, ya la cuarta vez que lo digo, si Pablo, escuche bien, si Pablo no tuvo lugar donde vivir, que registra la Biblia, vivió alquilado, vivió
preso, vivió viajando en caminos, y Pablo pudo decir, puedo contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Y creo que los que están aquí conectados no estuvieron en el principio cuando yo hablé de esto, pero escuché esto. En la Universidad de Harvard, después que las personas terminan su carrera, se le da un curso donde se le dice aprendiendo a ser feliz. Imagínense, si la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo, después de tantos años, ellos han descubierto a través de la psicología positiva que la felicidad se puede aprender. Pero eso lo está descubriendo la psicología ahorita, pero Dios lo dijo a través de Pablo hace 2000 años, y nosotros somos los que debemos enseñar eso. Y la Universidad de Harvard lo está enseñando. Somos nosotros, porque a Dios esa palabra nos la dio Dios primero a nosotros. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos de eso, hermano. Esforzarnos cada día y pedir al Señor que esté obrando en nuestra vida, hermano, que pueda dirigirnos, que Él pueda ayudarnos, pero que nosotros hagamos un trabajo. Yo siempre le digo a mis hermanos que hablan conmigo, que yo le doy consejería, yo le digo esta cosa, Dios va a hacer un trabajo. Yo voy a hacer un trabajo en darte una palabra, darte un consejo, pero tú tienes que hacer un trabajo. En esto somos tres, el que te da la palabra, Dios y tú. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos en esto. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude en todas las cosas. Y bueno, hermanos, vamos a terminar esta transmisión. Creo que se escuchó bien el audio. Creo que no hay ningún problema. De todos modos, cualquier cosa, usted me la hacen saber. Y bueno, Dios me le bendiga a todos. Buenas noches. Aquí en Ecuador son las 10:35. Allá en Venezuela son las 11:35. Bueno, bendiciones, saludos, y estamos en contacto orando los unos por los otros.